Saludos cordiales. Nosotros, Brenda Elisa Valdivieso Mayo, María Victoria Andrade Pino, José Tomás Morocho Cungachi. Luis Antonio Moreto Calgachi, estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, tenemos el honor de presentar el siguiente trabajo académico dentro de la asignatura de prácticas jurídicas en materia constitucional y administrativa, bajo la guía de la doctora María Gabriela Reyes. El presente documento pues tiene como finalidad desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito del derecho constitucional y administrativo, fortaleciendo nuestras competencias prácticas y analíticas. Asimismo, constituye un ejercicio de formación que nos permite enfrentar casos reales y reflexionar sobre los principios jurídicos que sustentan la tutela efectiva de derechos y la correcta aplicación de normativa vigente. Comenzamos con la simulación de audiencia de sumario administrativo en este caso. El tema central que vamos a tratar es sobre el caso de irregularidades en la contratación de uniformes e indumentarias laborales en la empresa pública mancomunada del Cantón Cañar, EMA-IPC. Personajes y roles. Legitimado activo, pues Luis Antonio Morocho, como representante legal de la empresa municipal mancomunada de aseo integral del pueblo Cañari. Como representante del Ministerio de Trabajo, tenemos a la doctora Brenda Elisa Valdivieso como ente rector. Legitimado pasivo, quien representa como servidora sumariada, tenemos a la doctora María Victoria Andrade Pinos, en lugar del caso original. Tenemos al experto en sustanciación, al doctor José Tomás Morocho Cungachi, quien realizará como instructor del procedimiento. Arrancamos con la simulación. Estimados doctores, buenas noches con todos. La instalación formal de la audiencia. Antes de dar el inicio formal a esta audiencia, se advierte a la servidora sumariada que tiene derecho a contar con defensa técnica, a guardar silencio y prestar pruebas, a impugnar las decisiones, a solicitar la suspensión de la audiencia por una sola vez, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General a la de la LOCEP. Siendo a las 9 horas de la mañana del 5 de agosto del año 2025, en la ciudad de Cañar, se instala la audiencia pública del sumario administrativo instruido mediante la resolución número 012-MIPC-2025 en contra de la servidora pública María Victoria Andrade Pinos, en calidad de jefa de logística y compras de la empresa pública de aseo integral del pueblo Cañari, MIPCEP, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servidor Público en su artículo 44 y su reglamento en el artículo 80 y el Acuerdo Ministerial MDT 2024-175 en su artículo 5. Procedemos a constatar la comparecencia de las partes procesales. Por parte del legitimado activo, comparece el doctor Luis Antonio Morocho Cungachi en calidad de representante legal de la MIPCEP. En representación del ente rector, comparece la doctora Brenda Elisa Valdivieso, delegada del Ministerio del Trabajo. Comparece también la servidora pública sumariada, María Victoria Andrade Pinos, debidamente notificada. Todas las partes han sido legalmente notificados y se encuentran presentes, por lo tanto se continúa en el desarrollo de la audiencia.
En cumplimiento del principio de contratación y del derecho a la defensa establecidos en el artículo 76, numeral 7, en su inciso A, de la Constitución de la República del Ecuador, así como los acuerdos en los artículos 42 y 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, y el artículo 22 del Acuerdo Ministerial MDT-2024-175, se garantiza que todas las partes pueden exponer sus argumentos y ejercer su derecho a la defensa de manera equitativa. En tal virtud, esta autoridad sustanciadora establece que cada parte constará con su máximo de 10 minutos para la exposición de sus argumentos. La presentación de pruebas y la formulación de observaciones durante la fase principal de la audiencia, posteriormente, se consideran 5 minutos adicionales a cada parte para la exposición de los alegatos finales, en los que podrán resumir sus posiciones y formular las conclusiones que consideren pertinentes. Le doy paso a la intervención del legitimado al doctor Luis Antonio Morocho. Gracias, doctor José Tomás. Instructor, comparezco en mi calidad de representante de la empresa pública de aseo integral del pueblo Cañare, EMA y PCP, en el marco de esta audiencia de sumario administrativo, con el fin de sustanciar los hechos que dieron lugar en este proceso disciplinario. En primer lugar, solicito se incorpore como elemento probatorio el informe de la auditoría interna realizada con el número 003-2025, en la cual se identifican claramente las inconsistencias y presuntas irregularidades en el proceso de contratación para la adquisición de ropa de trabajo y uniformes institucionales, tanto para el personal operativo como para el personal administrativo. Dicho informe, debo mencionar, concluye que existió un perjuicio económico para la institución, producto de una ejecución contractual deficiente y posiblemente direccionada. En segundo lugar, presento también prueba documental, las copias certificadas del contrato número 045-2025 suscrito con el proveedor en cuestión, así como el informe de recepción de bodega, en el que consta que únicamente se generó el 60% de los bienes contratados, mientras que el pago realizado fue el 100% del valor pactado. Esta situación, estimado doctor, representa no solo una vulneración del principio de legalidad y eficiencia en el manejo de recursos públicos, sino además un incumplimiento directo de las responsabilidades que le correspondían al funcionario a cargo de la supervisión del contrato. En este caso, la doctora María Victoria Andrade Pinos, hoy servidora sumarial. Por último, presento como elemento clave el registro civil que acredita el parentesco directo entre la servidora sumariada y el proveedor adjudicatario en el proceso, vínculo que no fue declarado, lo que constituye desde luego un presunto conflicto de intereses, prohibido expresamente por la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, en su artículo 24, literal D. La omisión del deber de abstención, sumada al perjuicio económico y la falta de control, evidencia una conducta incompatible con los principios de probidad, transparencia y responsabilidad administrativa que rigen al servicio público. Por lo tanto, solicito se valore debidamente este conjunto de pruebas dentro del marco legal aplicable y se adopten las medidas disciplinarias correspondientes. Hasta aquí, doctor José. Gracias. Por favor, la doctora María Victoria Andrade Pinos.
como legitimado pasivo. Por favor. Gracias, señor instructor. Comparezco ante esta autoridad sustanciadora en el ejercicio pleno de mi derecho a la defensa y al debido proceso, reconocidos en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, así como en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOCE, y en el artículo 22 del Acuerdo Ministerial MDT-2024-175. Desde el inicio de este proceso, he colaborado de forma activa y transparente, aportando los elementos que permiten esclarecer los hechos de materia antes analizada. Rechazo categóricamente las acusaciones formuladas en mi contra y ejerzo mi defensa en los términos que la normativa me concede. En cuanto al proceso de contratación de uniformes y ropa institucional objeto de este sumario, debo señalar con firmeza que no fue ejecutado de manera personal ni unilateral por mi parte, tal como consta en los expedientes y en los procedimientos internos de la EMAIPC-EP. La contratación fue gestionada y evaluada por una comisión técnica creada ex profeso, cuyas decisiones son autónomas, conforme al marco establecido en el Sistema Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Mi rol como jefa de logística y compras se limitó a funciones de carácter operativo-administrativo y de seguimiento, sin ejercer control sobre la fase de adjudicación o sobre la selección del proveedor. En tal sentido, no se configura responsabilidad directa sobre los hechos que se me imputan. Respecto al presunto conflicto de intereses derivado de un parentesco con el proveedor adjudicado, debo manifestar con total honestidad que en ningún momento tuve conocimiento de su participación en dicho proceso contractual. Fue un hecho sorpresivo para mí. De haber existido tal conocimiento, como servidora pública con principios éticos, habría procedido de inmediato con la declaración de inhabilidad y abstención correspondiente, conforme al artículo 24, literal D de la LOCE. La omisión fue involuntaria, no deliberada, ni con ánimo de ocultamiento y por tanto no puede ser interpretada como una falta dolosa. Como parte de mi prueba de descargo, presento un informe técnico con fecha del 10 de abril del 2025, emitido por la Dirección de Bodega, que establece que el 40% restante de los bienes contratados se encontraba en tránsito logístico al momento de la verificación. Esta información fue formalmente comunicada a la Dirección Administrativa, cumpliendo con los canales institucionales previstos para estos casos. Dicha demora corresponde a los factores logísticos ajenos a mi voluntad y no puede ser atribuida a negligencia funcional. Solicito que este documento sea considerado con su justa dimensión, al igual que el contexto general del proceso, que demuestra que no existió perjuicio intencionado ni encubrimiento alguno y que el procedimiento fue gestionado de forma institucional y documentada. Finalmente, con eficiencia, sin que conste antecedente disciplinario alguno en mi contra, mi conducta ha sido guiada por los principios de ética pública, legalidad, transparencia y responsabilidad institucional. En consecuencia, solicito a esta autoridad que valore el conjunto de pruebas, circunstancias, principios y contexto y que se resuelva el presente sumario en escrito apegado a los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad y justicia administrativa. Hasta ahí, señor. Muchas gracias, mi estimada doctora. Por favor, en representación del Ministerio del Trabajo, doctora Brenda Elisa Valdivieso. Gracias, señor instructor. Como representante del Ministerio de Trabajo, en calidad de ente rector en materia de régimen disciplinario del sector público, me corresponde analizar este caso desde el marco normativo y los principios que rigen la administración pública. Luego de revisar la documentación presentada y escuchar las intervenciones, se evidencia que la conducta de la servidora, la doctora María Victoria Andrade Pinos, podría constituir una falta administrativa grave.
en especial por el incumplimiento del deber de abstención, en este caso que se está evidenciando, al haber intervenido en un proceso contractual en el que existía un vínculo de parentesco con el proveedor adjudicado. Y obviamente esto contribuyó a un perjuicio a la institución. Este comportamiento se encuentra tipificado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, que establece como falta el no abstenerse de intervenir en asuntos en los que exista conflictos de interés. En este caso, no consta declaración de inhabilidad, ni tampoco se evidencia una separación voluntaria del proceso de contratación, pese a que según el registro civil presentado como prueba, existía un parentesco directo con el proveedor. Adicionalmente, se ha evidenciado una omisión en el control del cumplimiento contractual, lo que ha derivado en el pago del 100% del valor contratado sin que se haya entregado la totalidad de los bienes adquiridos. En este caso, únicamente se entregó el 60%, quedando pendiente un 40%, y ya se canceló la totalidad. Esto vulnera los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad consagrados en el artículo 227 de la Constitución y en la misma LOSEP, que son pilares fundamentales del ejercicio del servicio público. Más allá de la intencionalidad que la servidora pueda alegar, los hechos objetivos configuran una conducta negligente que ha provocado un perjuicio económico a la institución, lo cual refuerza la gravedad del caso. Por lo tanto, desde esta cartera de Estado, recomendamos se continúe con la tramitación del sumario administrativo y se emita la resolución correspondiente con base en la normativa vigente, garantizando siempre el respeto al debido proceso, por supuesto, y a los principios del derecho administrativo sancionador. Hasta aquí mi exposición, señor instructor. Listo, mi estimada doctora. Bueno, vamos a los alegatos finales. No sé, doctor Luis Antonio Morocho. Sí, gracias, señor instructor. Solicito se declare la responsabilidad administrativa de la servidora sumariada y se imponga la sanción correspondiente en virtud del perjuicio económico causado a la institución. Por parte de la servidora sumariada, no sé, doctora Victoria Andrade Pinos. Gracias, señor instructor. Permítame reiterar de forma clara y enfática que en ningún momento existió intención dolosa ni ánimo de causar perjuicio a la institución en el desempeño de mis funciones como jefa de logística y compras. Toda mi trayectoria dentro del sector público y en particular en la empresa pública de aseo integral del pueblo Cañari, MIPC-EP, ha estado guiada por una conducta intachable con principios de ética, responsabilidad, transparencia y vocación de servicio. Durante el ejercicio de mis funciones he cumplido de forma diligente con los procedimientos establecidos en el marco jurídico administrativo aplicable, apoyándome en los mecanismos institucionales previstos para la gestión de contratación pública, como son las comisiones técnicas evaluadoras, las unidades de adquisiciones y los equipos responsables del control y seguimiento de los contratos. No intervine de forma personal ni exclusiva en la adjudicación del proveedor, ni en ninguna fase que implique un conflicto de intereses o manipulación de resultados. Respecto al presunto vínculo de parentesco con el proveedor, quiero ser enfática en señalar que nunca tuve conocimiento previo de su participación en el proceso contractual. La omisión de declarar la situación no obedeció a una intención de ocultamiento, sino el simple hecho de no haber reconocido o anticipado dicha relación en el contexto del proceso contractual, por lo que la omisión fue meramente involuntaria. En ningún caso hubo un contexto del proceso contractual. En ningún caso demostrar el informe técnico del 10 de abril al 40% del contrato se encontraban en tránsito, hecho que fue formal y oportunamente comunicado a la dirección
administratograma de entrega progresiva establecido entre las partes, el cual seguía vigente al momento de la verificación. Esta situación no se traduce en omisión o negligencia de mi parte, sino en una realidad operativa que forma parte de los riesgos los comunes en los procesos de contratación pública. No hubo encubrimiento de irregularidades ni ocultamiento de información. Al contrario, he colaborado plenamente en el proceso. Bueno, continuamos. El alegato final. ¿Hay algún fallo con la doctora María Victoria Andrade Pinos? Por lo tanto, habiéndose concluido con la fase de exposición de pruebas y los alegatos de las partes, y tras un análisis de los documentos presentados, testimonios y argumentos de defensa, esta autoridad ha determinado la existencia de elementos suficientes para establecer responsabilidades administrativas de la servidora pública María Victoria Andrade Pinos, en calidad de jefa logística y compras de la empresa pública de aseo integral del pueblo Cañere, MIPC, EP, en consecuencia, con fundamentado en la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, se emite la siguiente resolución. Resuelvo. 1. Declarar la existencia de responsabilidad administrativa por parte de la servidora María Victoria Andrade Pinos, conforme a lo establecido en el artículo 24, literal D de la LOSEP, por haber privilegiado de manera directa o indirecta en la contratación pública de bienes y servicios, y a un familiar sin declarar dicho vínculo, incurriendo así en un evidente conflicto de intereses, afectando los principios de transparencia, imparcialidad y la ética pública. Segundo, imponer la sanción administrativa de destitución en virtud de tratarse de una falta administrativa grave según lo establecido en el artículo 43, literal E, artículo 47, literal F, y el artículo 48 de la misma norma legal, por cuanto los hechos evidencian un perjuicio institucional, tanto económico como reputancial para entidad pública, debido a la autorización de pagos sin respaldo completo de entregas y omisión de información relevante durante el proceso contractual. Tercero, disponer la notificación por escrito de esta resolución acompañada de la motivación jurídica completa a cada una de las partes procesales, en los plazos establecidos por la normativa vigente. Por último, remitir una copia certificada del expediente a la Contraloría General del Estado a fin de que esta entidad continúe con las investigaciones respectivas y determine, en su caso, responsabilidades civiles, administrativas o penales adicionales. En virtud de lo expuesto, siendo a las 10:20 del día 5 de agosto del año 2025, en la ciudad de Cañar se declara formalmente cerrada la audiencia de sumario administrativo. Señoras y señores, buenos días.